por estar. Bueno, vamos ya adelante con la agenda y vamos a recibir a José Antonio Ramírez Reyes, director del Implan Torreón. La voz de los protagonistas. En Contextos. Bueno, sí, ya recibimos con muchísimo gusto al arquitecto José Antonio Ramírez Reyes, director del Implan de Torreón, y vamos a platicar sobre qué sigue luego de la publicación en el periódico oficial del Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón y también sobre el Banco de Proyectos del Implan. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias Marcela Manuel por el recibimiento y agradecer el espacio y saludar al auditorio porque justamente este 10 de febrero se dio la publicación en el periódico oficial del Estado, es decir, desde el 2014 no teníamos un programa de desarrollo urbano en Torreón actualizado conforme a los compromisos internacionales de México y el nuevo marco normativo que tenemos. Pero ¿por qué es importante y por qué es un hito este 10 de febrero? Recordemos que nuestra ciudad viene creciendo de manera acelerada y desproporcionada. Les estoy hablando que la tasa de crecimiento media anual de la mancha urbana es de 3.6 contra un 1.52 de la población, es decir, más del doble, cuando la recomendación de ONU Habitat es crecer 1 a 1. Esto, por supuesto, nos deja muchos problemas. Perdimos la mitad de la densidad de la población y, de hecho, de seguir creciendo así, necesitaríamos ahorrar 27 años de presupuesto municipal para financiar los próximos 15 años. Entonces, este modelo claramente es insostenible, este modelo que veníamos impulsando. Por eso, el nuevo Plan Director de Desarrollo Urbano ya tiene ahora lo podemos decir tal cual, ya están vigentes estrategias y normativa que va a ayudar a densificar la ciudad. Primero, conteniendo el crecimiento de la mancha urbana a través de sistemas de controles de uso de suelo que van a limitar que ya no nos aparezcan esos fraccionamientos que están fuera de la infraestructura, fuera del transporte público, poco accesibles para las conexiones o tus destinos hacia tu trabajo, tus escuelas, ¿no? Y por otro lado, además de la calidad de vida, recuerdan hace poco el INCO sacó el índice de ciudades, el de competitividad urbana. Por ejemplo, en el índice de contención de la mancha urbana, estamos en el puesto 10 de 17. Entonces, también es un tema no solamente de mejorar la calidad de vida, sino de posicionar a Torreón y La Laguna como una ciudad que va incrementando y que está trabajando para mejorar su competitividad. Y no nada más es el tema del crecimiento de la ciudad. De hecho, este instrumento es innovador porque además de impulsar la vivienda en el centro de la ciudad, la vivienda vertical, también toma como ejemplo temas de género. Hoy sabemos, en base a la encuesta de percepción de violencia del INEGI, que alrededor del 85% de las mujeres se sienten inseguras en espacios públicos. Entonces, por eso el Implan, a través del Plan Director, está proponiendo diversas estrategias, criterios y normativas para diseñar más y mejores espacios públicos, desde criterios de iluminación, desde criterios de, fíjense, el mismo selección de las plantas, de la vegetación, influye mucho en cómo las mujeres se puedan sentir vulnerables o no en el espacio público. En el tema de movilidad, el 7.8% de los torreonenses que se mueven a su trabajo lo hacen a través de bicicleta. Estamos por arriba de la media estatal y nacional, que se ubica en el 4.5%. Quiere decir que el componente de bicicleta es muy importante para nuestra ciudad. Ya nos estamos moviendo en bicicleta, los laguneros, y en especial en Torreón. Entonces tenemos la estrategia de la ciclovía, red de ciclovía. Tenemos una meta al 2040 de 280 kilómetros lineales de red de infraestructura ciclista. ¿Qué tan lejos estamos ahora mismo de eso? Mira, ahorita tenemos instalados 57 kilómetros. Y la meta es llegar a estos 250, 270 kilómetros. Entonces, el objetivo sobre todo es que podamos construir vialidades que sean amigables para todos y todas, ¿no? Ya tenemos casos en donde hemos estado trabajando y aprendiendo de cómo instalar ciclovías, cómo instalar cruceros seguros. Entonces, lo más importante que quiero rescatar aquí es que este es un tema vinculante. O sea, un plan director es un reglamento y por lo tanto ya tiene dientes para que se pueda ejecutar. Y por eso digo que es un momento hito, porque es la primera vez que la ciudad
va a crecer con una normativa hecha desde el INPLAN, con trabajo en mesas, talleres, con universidades, cámaras, colegios, empresarios, asociaciones civiles, ¿no? Recordemos que antes los planes pues se mandaban y se hacían en algún escritorio en Monterrey o en Ciudad de México. Este no, este está hecho aquí en Torreón y por eso es importante estas características. Y también me gustaría mucho resaltar el tema de la mitigación al cambio climático. Fíjense, les doy un dato. Existe el Atlas Nacional de Riesgos y Vulnerabilidad Climática, donde clasifica en riesgos de muy alto a muy bajo qué municipios están con este riesgo por el calentamiento global. En México existen 83 municipios con alto riesgo ante cambio climático. En Coahuila solamente hay uno, Torreón. Entonces, el plan director establece esta red y soluciones por ejemplo, gases de efecto invernadero, en calentamiento urbano, en aprovechamiento del agua pluvial, para que podamos ser una ciudad que mitigue y se adapte a este cambio, porque ya está arrancado. Esto es como un tren que va a 150, 200 kilómetros por hora y para frenarlo se necesita mucho esfuerzo, pero en ese proceso de frenarlo hay que implementar medidas de mitigación. Eso es lo que busca el plan director. Y para cerrar la idea nada más, me gustaría invitarlos. Ya hemos platicado aquí de la plataforma digital de gestión territorial. Ahí pueden encontrar toda la información del plan director, desde los usos de suelo, que están enfocados a impulsar la vivienda en los Cobianes y en el centro histórico, hasta nuevos corredores urbanos, el impulso a la industria, que también es importantísimo en este momento, y los proyectos estratégicos, que no es fácil el reto, tengo que decirlo. Para que se den una idea, al 2040 tenemos que completar una cartera calculada de 19,000 millones de pesos en proyectos estratégicos. Al 2040. Al 2040. Entonces, el reto no es fácil. Sabemos que los recursos, las participaciones federales van para abajo. Ya no tenemos el fondo metropolitano. Por eso también el plan director establece mecanismos de captación de recursos a través de desarrollo inmobiliario, a través de contribución por mejoras. Ok, ¿Y cómo se garantizaría que esos recursos que se reciban se apliquen precisamente en los proyectos del plan? Por ejemplo, el plan establece el fideicomiso de derechos de edificabilidad. En el plan anterior, tú tenías un límite de niveles para construir, es decir, de 10 a 12 niveles. Con este nuevo plan director, si tu límite son 10, pero tú necesitas 3 niveles más, es decir, 13, tú puedes comprar derechos de edificabilidad para construir esos 3 niveles más. Eso se va a un fideicomiso que no es otra cosa más que captar esos recursos e invertirlos en infraestructura, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Antes esos 3 niveles extras se pasaban por cabildo, se autorizaban y se construían. Lo que queremos es un ganar-ganar. ¿Cómo podemos sí permitir que exista el desarrollo inmobiliario vertical, pero también cómo aprovechamos esa dinámica de mercado para captar recursos y hacer obras como distribuidores viales, como ciclovías, como paradas de autobuses seguras, como espacios públicos con enfoque de género? Ok, correcto. Ahora que hablabas, mencionando también lo del IMCO, de la contención de la mancha urbana, ¿a qué se refiere eso? Sí, ellos establecen... el índice de competitividad urbana se divide en varios subíndices y cada uno tiene sus indicadores. En el tema de precursores de clase mundial, ellos establecen claramente indicadores de densidad y contención de la mancha urbana. Ellos miden, por ejemplo, el ritmo de crecimiento de la mancha urbana y la densidad de población. En densidad de población es donde estamos en el 10º lugar de 17, que somos los que competimos de más de 1 millón de habitantes. Y en la tasa de crecimiento estamos en 5º lugar. Hay ciudades que están peor que nosotros, como Saltillo, Chihuahua. Pero también tiene que ver porque venimos saliendo de la pandemia, donde hubo un freno en el tema de construcción de vivienda. Sí. Cuando se reactive el mercado de la vivienda, lo vamos a hacer con este nuevo Plan Director de Desarrollo Urbano, ¿no? Que va a buscar justamente que en la segundo o tercero de Cobián se dé nueva vivienda y se dé de manera vertical.
Más o menos, ¿en cuánto tiempo se estima esa recuperación de la actividad en la construcción de vivienda? Mira, nosotros ya vemos que se está reactivando la actividad. Los números no los tengo exactos ahorita. Hay que esperar al 2024 porque todavía en el 23 hay estimaciones de una posible recesión económica. Hasta ahora solamente está estimada, pero nosotros creemos que a partir de 2024 puede venirse un crecimiento muy interesante. Muy interesante. Ya lo estamos viendo ahora. La oferta de nueva vivienda en condominio vertical está alrededor de entre el 70 y el 80% de crecimiento, ¿no? Claro, antes construíamos 100 viviendas, ¿no? Ahora estamos construyendo 800 viviendas, o 400 viviendas, perdón. Pero el tema es que esto va a ir desarrollándose cada vez más. Sabemos que en ciudades de más de 1 millón de habitantes se empiezan a dar estas tendencias de verticalización. Ajá. Y hay la capacidad adquisitiva, porque además traemos una costumbre, ¿no? De ser los propietarios de la tierra, no los propietarios del aire. Entonces, ¿sí te parece que vamos a hacer la transición tersa, sin que los inversionistas se desesperen porque no acomodan sus productos? Lo que pasa es que cada inversionista pues es responsable de hacer el pertinente estudio de mercado y entender en dónde están colocando su producto. Pero ustedes desde el Implan no tienen idea. Nosotros lo que hemos identificado es que existe un crecimiento muy fuerte de vivienda de interés medio y alto. En donde se ha frenado un poco más la producción de vivienda es en el interés social. Y normalmente el interés social es el que se hace en formato unifamiliar, ¿no? Estas viviendas en fraccionamientos a las afueras de la ciudad. Entonces, creemos que... Malamente, ¿no? Porque finalmente de todas esas viviendas emergen los trabajadores que tienen que trasladarse no sé cuántos kilómetros para llegar a sus centros de trabajo. Sí, depende mucho de en dónde exactamente. Porque si estamos viendo y aprovechamos el nearshoring para traer empresas, ¿a dónde van a venir? A Mieleras, ¿no? Que es la parte más suroriente. Bueno, se espera que haya más parques. Se espera que haya más parques, pero justo ahora alrededor del 60% del suelo industrial disponible en Torreón se encuentra en Mieleras. Entonces, es ahí uno de los puntos donde mayor concentración de industrias puede haber. Y creo que ahí es en donde tenemos que empezar a trabajar, y el plan director lo establece, en vialidades con transporte público eficiente que corran norte-sur. Por ejemplo, uno de los grandes pendientes que establecemos es completar el Boulevard La Libertad, una vialidad que todavía no está completamente terminada y que es muy importante para conectar Mieleras, Valle Oriente, Ciudad Nazas y llegar inclusive hasta Santa Fe, ¿no? Eso y Torreón 2000. Son dos proyectos estratégicos que, bien trabajados y con transporte público incluido, podemos garantizar que, aunque la vivienda no se dé en el centro, la vivienda de los trabajadores de la industria sí pueden estar cerca de sus centros de trabajo. Bueno, eso sería lo más afortunado que nos podría pasar, ¿no? Y hacia allá va el plan, pero no nada más en el transporte público. Reconocemos que existen por lo menos la necesidad de 2 nuevos parques urbanos. Creo que hay una muy buena oportunidad en el suelo que está alrededor de la planta de tratamientos de aguas residuales para poder generar ese nuevo espacio público. Nosotros tenemos identificados esos puntos estratégicos y obviamente vamos a estar haciendo la gestión entre obras públicas para que lo tomen en cuenta. Oye, parte del tema que hemos tratado en este inicio de semana es la laguna esta que se forma alrededor del rastro municipal. ¿Qué hay en relación a las plantas tratadoras, su obsolescencia? Porque eso también lo considera el Implan, ¿no? Y sobre todo en el previo de agua saludable. Cuéntanos cuál es la postura del Implan. Sí, definitivamente en el tema de tratamiento de aguas hay 2 proyectos en la cartera de proyectos estratégicos. Uno es la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Torreón, que ya se quedó con una tecnología obsoleta. Necesitamos entrarle a ese tema para mejorar y aprovecharlo para clarificar todavía más agua para la industria. Ahí tenemos un área de oportunidad bien importante. Alrededor de entre 5 y 7 litros de agua por segundo clarificada se entrega a Ciudad Industrial, pero a través de mesas de trabajo que hemos tenido con Canacintra, detectamos que hay una necesidad de por lo menos 70 litros
de agua clarificada. Entonces, sí se necesita entrar al tema de modernización, pero hay una nueva planta que también tenemos que poner en el mapa, que es una en el norte de la ciudad. Por las características de las pendientes naturales de nuestra ciudad, no es viable que todos los desarrollos que se estén dando en el norte lleven su agua hasta la petar que tenemos al sur. Entonces, sí es un proyecto estratégico esta nueva planta, y además recordar que estamos colaborando con los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango para el metropolitano. También hay otros proyectos de plantas de tratamiento, por ejemplo, en Gómez Palacio, ¿no? Que también hace falta. Claro. Muy bien, Tony, pues como siempre, un gusto conversar contigo. ¿Algo más? ¿Algún proyecto importante que desarrollará el Implan en este año? Pues justamente el tema de ciudad digital, de Smart City, ya estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en un plan de acción para mejorar la infraestructura de las zonas industriales, que eso es muy importante. Y el cambio climático. Yo quiero hacer mucho énfasis en que somos un municipio con alto riesgo, muy alto riesgo ante el cambio climático. Entonces estamos trabajando con medio ambiente, vamos a trabajar también de la mano de la Ibero para poder traer cuáles son las acciones inmediatas que se tienen que hacer para resistir este cambio que ya lo tenemos encima, ¿no? Recordemos, 5 grados centígrados vamos a aumentar en nuestras temperaturas máximas urbanas, ¿no? Oye, y así Caray. terrible. Imagínate, 40 grados en verano, 45. Exacto. Oye, nada más, Tony, porque no me quiero quedar con la duda. Déjame preguntarte en relación a este tema que tiene que ver con la planta tratadora esta del rastro, pero también con el alumbrado público. Ya nos platicabas de los planes sobre tratadoras, pero platícanos sobre si es necesario recurrir a una APP para poder dar el servicio a 20,000 luminarias que no están contempladas dentro del contrato con la CAPT. ¿Te parece a ti que es lo viable? Mira, el enfoque de las APPs surgió a raíz de justamente esta insuficiencia de recursos públicos para poder garantizar los servicios mínimos básicos, como es el alumbrado público. Tenemos muchas experiencias a nivel nacional donde la reconversión del alumbrado público ha sido un éxito a través del esquema de APP. Entonces, si me preguntaran a mí, ¿qué sería uno de los rubros más rentables para una APP? Definitivamente tiene que ser el alumbrado público, porque ahí no estás hablando de otra cosa más que disminuir el consumo energético de un tipo de tecnología para mejorarlo, y desde el ahorro energético ya tienes muy buenos números. Entonces, sí es una muy buena experiencia a nivel nacional, y tenemos la propia aquí en Torreón. Muy bien. Pues Tony, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. El arquitecto José Antonio Ramírez Reyes, director del Implan Torreón. Pues con esto estamos ya